el dogma decía que la información viaja en un solo sentido. ADN a ARN y ARN viaja a formar proteínas. ¿Cuál es la excepción? ¿Cuándo pasa eso? Está aquí, pero ¿cuándo? Bueno, pues hay diferentes virus que codifican para enzimas que se tienen que normalmente meter y tienen que replicar el núcleo, que utilizan la tasa reversa y utilizan ese proceso para de ARN a ADN y otra vez utilizar el mismo para salir a codificar para proteínas. Entonces, la única parte conocida hasta ahora serían retrovirus, que son los que son capaces a partir de acá de modificar la información contenida. Entonces, sí puede fluir en sentido contrario. El dogma puede que no sea tan dogma hasta donde sabemos ahorita, ¿no? Pero básicamente es este principio de que en condiciones normales del ADN se obtiene ARN y del ARN obtenemos las proteínas. Entonces, aquí tenemos dos de las tres fases difíciles que vamos a ver en estas primeras unidades, que en realidad ya vemos no son tan difíciles. Esto, para formar otro de estos, ¿cómo se llamaba esto? El proceso. Para formar ADN a partir de ADN. Replicación. O síntesis. Para formar ARN a partir de ADN, ¿cómo se llama este proceso? Transcripción. Y el proceso de pasar esta información, de codificar esta información del ARN hasta formar finalmente proteínas se llama traducción. Entonces, en el dogma están contenidos los principales procesos que lleva a cabo los ácidos nucleicos. La replicación del ADN para formar más ADN, la transcripción y finalmente la traducción. Este ya lo vimos, entonces hoy vamos a ver transcripción. Y empezamos con factores de transcripción. Entonces, la transcripción por definición va a ser generar una copia de ARN a partir de ADN. ¿Okay? ¿Cómo se logra esto? Complementariedad de bases nitrogenadas. Otra vez, solamente recordando que para el ARN vamos a cambiar una base nitrogenada que es uracilo, lo va a tener el ARN, pero lo vamos a cambiar por timina. Todas las veces que veamos una A que se complementaba con la T, nuestra polimerasa de ARN en vez de poner la T va a poner una U, y aparte el tipo de glucosa que va a ser ribosa y no desoxirribosa, que van a ser los cambios para poder producir ARN. Empezamos con la primera parte, que son los factores de transcripción, y aquí su libro hacía una observación que es muy importante. Diferentes células, nuestro cuerpo tiene la misma información contenida en todas las células, el mismo ADN en todas las células. Entonces, ¿cómo es posible que mi célula, perdón otra vez por la célula madre de la médula ósea, yo la voy a soltar, pero hoy no, que mi célula madre de médula ósea pueda producir eritrocitos, pero que no me produzca células musculares?
potente, luego se especializa en una sola capa y luego en un solo ligaje. Entonces vamos perdiendo o ganando factores específicos de la transcripción de lo que yo necesito, de lo que esa célula necesita hacer. ¿Okay? Entonces, dentro de los factores de transcripción vamos a tener a los que vamos a ver ahorita y vamos a tener también proteínas que van a ser especializadas en el cine. Cuando vimos la primera clase que hablamos de DNA, también hablábamos de que la gran parte del DNA finalmente pareciera que no nos sirve para transcribir ninguna información y que finalmente la gran mayoría del DNA no se traduce. Entonces, ¿para qué está ahí? Para regular. ¿Cómo se obtiene esto? Tienen por ahí una imagen en su libro. Está más o menos así, ¿no? Bueno, es una doble hélice del DNA. Esta parte de aquí, supongamos que este es el gen de una de las globinas. ¿Se acuerdan cómo está conformada la hemoglobina? Bueno, la adulta. Dos cadenas alfa, dos betas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que aquí tenemos el gen de la cadena alfa de la hemoglobina, que empieza aquí y que termina por acá. Los genes, dijimos, son una parte nada más de esa secuencia del DNA. Empiezan por una región a donde se van a unir todos los factores que se llama caja data. ¿Ok? ¿Por qué timina, adenina? Porque así, ¿se acuerdan los enlaces que había entre timina y adenina? Son más débiles, entonces es más fácil que algo llegue y se acople contra ahí porque es más fácil de romper esas regiones. Entonces tenemos aquí todos los factores de transcripción, la polimerasa y todo lo que se va a ocupar para regular. Y luego tenemos otros factores, en su libro están más o menos así, activadores, que van a tener contacto con otra parte de la molécula del DNA. Imagínense que esto es del DNA. Con las bases de hidrógeno, todo. Entonces, lo que contiene la información o lo que contiene mi gen va a ser nada más esta parte. Pero la información contenida alrededor de él puede hacer dos cosas. Puede potenciarlo a que se produzca más o puede apagarlo o inhibirlo, que se produzca menos. ¿Cómo se logra esto? Lo vamos a retomar en la última, casi cuando terminemos la materia, pero esto es epigenética. ¿Ok? Puede ser que se superenrolle de tal manera que sea más difícil acceder a esas situaciones o que se exponga más la molécula de tal manera que facilite que se copie más veces el DNA. Entonces, por eso es tan importante el DNA que tenemos al lado, que aparentemente no traducía nada, pero sí me sirve para regular la expresión génica y para que finalmente mi cuerpo diga si lo hago o no lo hago. Eso es parte de lo mismo. Entonces, hasta aquí llevamos más o menos cómo es que se hace. Tengo obviamente que tener señales que me digan, oye, necesito hemoglobina, tengo que tener una célula especializada para hacer hemoglobina y entonces ahora sí puedo empezar, si mis regiones que regulan la expresión de genes me lo permiten, ahora sí puedo empezar la transcripción. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos a tener, en realidad la transcripción es sencilla, si la vemos de forma general, y vamos a tener tres etapas. La primera, que es la iniciación. Vamos a ver los responsables. La segunda, que
tercero que se va a acoplar a la caja TATA. Este me va a servir como base para que lleguen todos los demás, incluida la polimerasa. Y el factor T, una vez que ya esté todo mi carrito lleno de factores de transcripción, va a ser el que me va a hacer una acción de sinasa, es decir, me va a fosforilar o me va a dar energía para que este carrito empiece a avanzar. Entonces, el factor T fosforila y se queda aquí. Mientras que toda mi polimerasa con los otros factores empieza a avanzar. Y entonces, ¿cuál es la acción de la polimerasa? Entonces tenemos aquí, primer paso, caja TATA, mi factor D fosforilando, y la polimerasa me va a hacer también una función de, ¿se acuerdan cómo se llamaba la enzima que había? Porque es una enzima muy grande. Y tenemos otro factor que le ayuda, que es el factor H, que también me va a hacer esa función de ligasa. Entonces, ¿se acuerdan de esto? Es una doble molécula, una doble cadena, perdón. Se tiene que abrir la cadena para que yo pueda copiar solamente uno de los lados. Y esas burbujas, ¿se acuerdan? En DNA se llamaban burbujas de replicación. Estas van a ser burbujas también de transcripción de 17 pares de bases. Entonces, es como va a ir avanzando mi DNA polimerasa. Mi DNA polimerasa, igual que ocurre en la replicación del DNA, va a ir avanzando, colocando nucleótidos en la dirección 5 a 3. Lo que quiere decir que esta cadena guía va a estar en la dirección 3 a 5. Entonces, no sé si lo entiendan mejor así, pero entonces mi DNA polimerasa tiene que leer en 5 a 3, perdón, en 3' a 5' para poder hacer en 5' a 3'. Lee al revés de cómo escribe. Y por complementariedad de base, entonces mi RNA polimerasa va avanzando la hebra del molde. Todavía un poquito más lento que la replicación, a un ritmo de 20 nucleótidos por segundo. Y aquí tenemos una sola burbuja que va avanzando conforme se va transcribiendo. Ahora, aquí qué va pasando con las diferencias entre replicación y transcripción. En la replicación, esa doble cadena que se iba formando se quedaba pegada, ¿no? ¿De acuerdo? Hacemos las dos cadenas, una molde, y al final se queda pegada una nueva con la anterior que le sirvió de molde. Aquí no. Aquí conforme vamos avanzando el RNA se va soltando, de tal manera que vamos avanzando nada más 17 pares de bases y se va soltando. A este proceso de ir avanzando y de ir añadiendo pares de bases es la elongación. Entonces la elongación la hace RNA polimerasa. Y finalmente, cuando me encuentro con una secuencia terminadora, que tenemos aquí, adenina, adenina, uracilo, adenina, adenina, entonces ocurre la terminación. Y aquí tenemos una hexanucleasa, ¿se acuerdan? La nucleasa era la que corta, la que finalmente puede cortar. Dependiendo de la literatura que encuentren, a esta hexanucleasa se la van a encontrar también como factor ROC, que es capaz de terminar una vez que tenemos una secuencia terminadora con la transcripción. Y después de esto, separamos todos los factores de transcripción que se generaron al principio, y entonces las dos hebras del DNA otra vez se vuelven a pegar. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ahora sí, con peras y manzanas.
a tener una cadena que va a ser la que voy a copiar, la codificadora, y la otra de la que se va a abrir, que nada más va a estabilizar. Es decir, acá no voy a copiar doble cadena, sino nada más una de las cadenas. Tengo ya, una vez que llega D, se acoplan todos los otros factores de transcripción. Llega luego mi DNA polimerasa, constituida por dos cadenas alfa, una beta y una beta prima. Algunos factores solamente me sirvieron para iniciar, como el D, solamente me daba fosfato para iniciar, fosforilaba, y entonces permite que mi polimerasa, que es de RNA, que es muy grande, forme burbujas en conjunto con mi factor H, que es de H de helicasa, y entonces me forme burbujas de 17 pares de bases, en donde va avanzando o añadiendo nucleótidos por complementariedad, pero que van a ser de RNA. En vez del DNA. Entonces, con una glucosa diferente, también cambiando el uracilo por la timina, va avanzando y va elongando mi cadena del DNA, que no se queda pegada, sino que se va separando de la cadena de DNA. Luego llegamos a la región terminadora. Acá no le mencioné hace rato, pero al llegar a la región terminadora, mi RNA se enrolla formando un bucle, y entonces este bucle también desestabiliza a la molécula para que se separe más fácilmente y la exonucleasa corta. Se forma el bucle y ahora sí, separamos. Ahí es la terminación. ¿Cuál es el resultado de esta copia tal cual de RNA a partir del DNA? ¿Se acuerdan? ¿Alguien leyó cómo se llama este RNA? Transcrito primario, que es un RNA que todavía tiene que sufrir algunas modificaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si saliera así tal cual, esto acuérdense que está pasando en el núcleo. Si este RNA saliera tal cual al citoplasma, ¿qué es lo que pasaría? Se destruiría. Es muy lábil y prácticamente, al ser un agente extraño, nuestras células inmediatamente lo harían lisis. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que añadir elementos de protección que lo identifiquen como soy parte de mi célula, no me hagas daño, para que pueda llegar al ribosoma. Y entonces sufre algunas modificaciones post-transcripcionales que son lo que le permiten finalmente hacer su función. Entonces, en el extremo 5', que esa es la nueva, esta era la molde, en el extremo 5' del RNA nuevo, transcrito primario, vamos a tener la adición de una caperuza. ¿Qué es una caperuza? ¿Una qué? Una guanina. Una gorra, una máscara, como lo quiera imaginar, para que no sea detectado como algo extraño una vez salido del citoplasma y que pueda evadir la lisis que pueden causar las enzimas del citoplasma que lo pudieran llegar a destruir. Y también tenemos, esa es su protección de inicio, y la protección final va a ser una cola formada de muchas adeninas, la polía, hasta 100 a 200 residuos de adenín monofosfato. ¿Y esto para qué me sirve? También para reconocimiento, y por si acaso se llegara a perder alguna región, que sea de la cola. Algo muy parecido a la función que tenía el
contienen información que me sirve para la proteína final, pero otra que no debe de traducirse. Y aquí entra el concepto entonces de intrón y exón. Entonces, dentro de esta molécula de RNA tengo información que finalmente sí voy a traducir y otra que no. Y tiene que venir el corte y el empalme de las regiones que finalmente se van a desechar para unir solamente las regiones que se van a traducir. Como dijeron sus compañeros hace rato, si hay algún defecto en esta última modificación de corte y empalme, también me va a dar lugar a proteínas que no sirven para nada, a deficiencias o también a algunas enfermedades. Entonces, ¿cuáles se eliminan? ¿Los exones o los intrones? ¿Cuál? Esto pasa, ¿eh?
cada 3 nucleótidos me van a formar específicamente un aminoácido. Entonces, dependiendo de lo que se necesite, va a ser el código genético